revisión que se me asignó el día de hoy es antibióticos inhalados. Yo soy Felipe Cebriche, bueno, yo soy residente de tercer año en medicina interna. Voy a empezar por una parte introductoria de los antibióticos inhalados, y es que hay que entender un concepto primordial o básico, y es que la mayoría de las infecciones respiratorias son debidas a gérmenes gram negativos, que con el advenimiento de las resistencias y demás, pues cada vez nos estamos enfrentando no solo a gérmenes gram negativos, sino también pues a gérmenes que ya tienen multiresistencia o patógenos de difícil tratamiento, como digamos la pseudomonas, la cinetobacter, la estenotrophomonas, o incluso el Staphylococcus aureus meticininol resistente, en especial en pacientes o en población que tiene pues enfermedades respiratorias crónicas tipo fibrosis quística o bronquiectasias no fibrosis quística, y que el advenimiento de los antibióticos inhalados, pues se ha tratado de probar, que vamos a ver más adelante, pues en pacientes con neumonías adquiridas en la comunidad, asociadas al ventilado o adquiridas en el hospital. Sin embargo, salvo que, o teniendo en cuenta que la mayoría de gérmenes son gram negativos, de que tenemos muy clara la flora como tal, pues la mayoría de los antibióticos sistémicos no tienen una buena penetrancia a pulmón. Y eso genera unas dificultades en el tratamiento, porque por características farmacocinéticas y farmacodinámicas, pues entramos en desventaja a la hora de tratar o de dar un tratamiento óptimo a los pacientes. Pero si bien nosotros tenemos claro de que la penetrancia no es buena, entonces uno diría, bueno, la herramienta a seguir o la conducta a seguir sería los antibióticos inhalados, porque tendría un efecto directo, benéfico, digamos, sobrepasando las alteraciones a nivel sistémico que tenemos con los antibióticos, ya que pues, si otorgo una molécula, un antibiótico de manera directa en el pulmón, pues maximizo su concentración, y adicionalmente pues tengo una mejor farmacocinética y farmacodinamia en el mismo pulmón como tal, pero no todo es color de rosas, como vamos a ver más adelante. Un pequeño recuento histórico. Desde la mitología griega, Pitia o Fitia, el oráculo de Delfos, hacía que sus gladiadores, o hacía que las personas emanaran o inhalaran, perdón, emanaciones en el templo de Apolo. Desde esa época está escrito. Incluso Galeno instruyó a los gladiadores a inhalar vapores sulfúricos del monte Vesubio, tratando de dar un tratamiento, tratando de darle fuerza a sus gladiadores. Sin embargo, pues desde esa época está escrito, pero pues no se sabe con claridad pues qué pasó con toda esa persona que inhaló todo eso. Incluso los primeros tratamientos de la tuberculosis eran basados en inhalaciones de yodo y ácido sulfúrico. Obviamente, pues estos pacientes no tenían unos buenos desenlaces, pero lo que sí nos lleva a pensar es de que desde que hace mucho tiempo, hace milenios como tal, pues ya está un concepto teórico o un efecto teórico benéfico de la posibilidad de dar una molécula directamente al pulmón. Solo fue hasta 1932 que los doctores Whitlow y Patterson adoptaron la palabra aerosol, que la palabra deriva de aire y de sol de solución, y de ahí sale la terminología de aerosol como tal. Y fue más o menos hacia la Primera y la Segunda Guerra Mundial que hubo bastantes avances, digamos, en terapia antimicrobiana y en medicamentos, en donde hubo un avance como tal en los fármacos inhalados. A partir de 1950 se empezaron a utilizar neomicina, polimixina D y penicilina para tratar neumonías de manera inhalada, pero todo eso tuvo unos malos resultados. Incluso el doctor Fraley, en un artículo publicado en el New England en 1975, y él básicamente lo que hizo fue describir unos pacientes con neumonía que les dio tratamiento con polimixina B, y él lo que concluye en su artículo es que el uso continuo de polimixina B en aerosol aparece ser una terapia problemática, una terapia peligrosa en este grupo de pacientes con neumonía, y por eso, digamos, la terapia antibiótica inhalada dejó de utilizarse por un tiempo corto, hasta la década de 1990 y 2000, en la que se empezó a hacer mejores estudios, mayor análisis en los dispositivos de dispensación,
se dilucidó la farmacocinética y la farmacodinamia y empezamos a hablar de seguridad y efectividad de este tipo de tratamiento como tal. Pero todo esto surge por el problema inicial que les había planteado. Los antibióticos sistémicos no tienen una buena penetrancia al pulmón y eso está conllevado por un proceso o por unas características anatómicas y un proceso fisiopatológico inerte como es la infección pulmonar. Cuando uno tiene una infección respiratoria baja, neumonía principalmente, pues hay un secuestro de ese tejido pulmonar. Ese secuestro lo que quiere decir es que van a ser áreas mal perfundidas, va a haber vasoclusión y van a ser áreas también mal ventiladas como tal. O sea, son áreas de espacio muerto como tal. Y los antibióticos como tal que utilizamos para los bacilos gram negativos, como los aminoglucósidos o algunos betalactámicos, no son capaces de sobrepasar estas anatómicas y funcionales. Porque, por ejemplo, cuando hay hipoxia, hay una vasoconstricción pulmonar, lo que genera una disminución de la perfusión en ese tejido pulmonar y el antibiótico pues no es capaz de llegar a esa área afectada. Obviamente, las áreas bien perfundidas sí van a tener penetrancia del antibiótico, pero el área afectada en el pulmón pues no va a tener la adecuada penetrancia. Y también lo otro es que anatómicamente pues el antibiótico tiene que pasar del plasma, del capilar, tiene que atravesar el endotelio, el tejido conectivo y el epitelio, que es un epitelio que está con zona o con uniones estrechas que no permite como tal el paso del antibiótico. Y si tenemos en cuenta que un paciente con fibrosis quística, con neumonía intersticial, con EPOC, pues toda esta anatomía también se va a ver alterada. Entonces, no solo por solo anatomía el antibiótico va a tener dificultad, sino que por procesos fisiopatológicos crónicos o agudos, pues también va a tener dificultad para la penetración al tejido. Y lo otro que habíamos hablado durante la rotación es que uno debe optimizar el tratamiento antibiótico para mantener una área bajo la MIC elevada. Pero para alcanzar esas áreas bajo la MIC, una cosa es en sangre, otra cosa es en el pulmón. Y que para alcanzar esas AUC sobre MIC en el pulmón, yo requeriría aumentar las dosis, pero aumentando las dosis, pues aumento el riesgo de toxicidad asociada. Todo esto nos lleva a que las ventajas teóricas de inhalar un antibiótico es que yo expongo directamente ese pulmón al antibiótico, puedo reducir las dosis porque pues estoy llevando la molécula directamente, disminuyendo efectos adversos y que voy a necesitar medicamentos que no tengan absorción sistémica porque no requiero que el antibiótico esté a nivel sistémico sino en el pulmón y eso, todo eso plantearía un supuesto mayor efectividad que el uso de antibióticos sistémicos. Sin embargo, todo eso plantea unas barreras, vamos a tener unas barreras fisiológicas y anatómicas, las técnicas de administración, la tolerancia al mismo y las características, tolerabilidad, perdón, y las características físicas del medicamento como el dispositivo de administración. Y esto es bastante interesante porque cuando uno plantea un modelo de un antibiótico a nivel sistémico, a nivel sanguíneo, pues uno más o menos sabe cuánto es el volumen de distribución, cuánto es el volumen latido, cuánto es el volumen sistólico, y uno sabe más o menos cuánto es la tasa de eliminación renal o de eliminación hepática por donde se elimine el fármaco. Pero a nivel pulmonar, pues nosotros entendemos de que la anatomía pulmonar tiene unas características y es que termina siendo un entramado, un laberinto muy grande, por lo que uno garantizar que un medicamento inhalado, que uno inhale a la nariz o en la boca, termine llegando a ese saco alveolar en la división número 23 del árbol respiratorio, pues termina siendo bastante complicado para uno garantizar de que eso, desde la división número 0 hasta la 23, se distribuya o llegue y de igual manera de que sea uniforme. Eso está conllevado a que el epitelio, el mismo epitelio respiratorio, fisiológicamente, como los macrófagos alveolares, son capaces de una molécula externa, pues eliminarla.
Entonces, a medida que el antibiótico viaja por el árbol traqueobronquial, el mismo cuerpo, por su epitelio y por sus macrófagos, también va a generar una tasa de eliminación del mismo medicamento. Y que una cosa es todo este modelo teórico aplicado en pacientes sanos y otra cosa es en pacientes enfermos con fibrosis quística, con bronquiectasias, con enfermedades respiratorias tipo EPOC-EPID, que esa distribución pues no va a ser homogénea y ese árbol traqueobronquial va a ser completamente diferente. El depósito del medicamento también va a depender no solo de la anatomía del paciente, la ventilación del paciente, esto es un concepto pues, que uno no tiene en cuenta y es pues, que es una respiración normal, o sea, cuál debe ser el volumen corriente del paciente para que se distribuya de manera uniforme y eso va a variar en el paciente sano, en el paciente enfermo y en el paciente enfermo dependiendo de su patología de base y las mismas características del medicamento. ¿Qué es lo que se ha teorizado de que es un buen tamaño o una buena molécula para alcanzar su objetivo base, ese saco alveolar? Es que el tamaño debe estar entre unas 5 micras. Y ese medicamento, pues no va a estar solo la molécula, sino que ese medicamento va a ir combinado a un nebulizador, que es lo que vemos en la imagen. Esta imagen es de tobramicina en una microscopía electrónica, en donde vemos que el medicamento está unido a pues, unas moléculas que pues, son moléculas del nebulizador que sirve como transportador del antibiótico. Y ese tamaño no puede ser menor de 1, porque al ser menor de 1, al ser tan pequeño, en un ciclo respiratorio se exhala y se pierde todo el medicamento, pero tampoco mayor de 5, porque se va a precipitar el orofaringe o la vía respiratoria superior y no va a llegar a la vía aérea terminal. Esto era lo que les mencionaba, que para optimizar o teóricamente para que el medicamento llegue al pulmón a su sitio objetivo, un volumen corriente debe ser a menos de 6 litros por minuto, que es más o menos lo que una persona normal maneja, pero este volumen corriente no va a ser el mismo en un paciente pues, enfermo o con una enfermedad respiratoria de base. Y acá interesante, lo que vimos previamente, uno lo que busca en medicamentos a nivel endovenoso es que sean hidrosolubles. Acá lo que uno buscaría es que sean liposolubles con una carga positiva, contrario a una carga negativa, lo que uno busca en medicamentos sistémicos, y con un alto peso molecular, porque acá lo que uno quiere es que se concentre en el tejido pulmonar con mínima absorción sistémica, y al ser lipofílico con carga positiva y con un alto peso molecular, uno disminuye la posibilidad de absorción sistémica del pulmón a la sangre. Lo siguiente que uno debe entender es que los dispositivos de liberación pues van a depender de lo que uno quiera. Hay tres, o lo que se ha teorizado con los antibióticos inhalados son tres dispositivos, los de polvo húmedo, que es este dispositivo, el Respimat, que básicamente genera una inhalación o por cambios de presión en el gas, en el container, genera la liberación del gas y eso se inhala. El de dosis medida, que es el típico inhalador que todos conocemos, o el de polvo seco, que son estos dispositivos. Y cada dispositivo va a tener un tiempo, un volumen de distribución. Bueno, acá no se hablaría tanto de volumen de distribución, sino una administración de fármaco diferente y cuando uno se pone a detallar todo esto, va a cambiar del tipo de dispositivo, del tipo de la molécula y no es tan homogénea la información que tenemos al respecto. Pero hay unas características y es que uno, pues al hablar de este tipo de moléculas, pues uno debe buscar el dispositivo más sencillo de usar, más portátil y que libere la misma cantidad de medicamento con flujo constante en cada utilización del medicamento. Que eso es bastante difícil porque cada dispositivo va a tener una concentración de disparo diferente y que uno en cada utilización garantice la misma concentración medicamento. Y hay distintos tipos de dosis. La dosis medida es la dosis establecida por inhalador. Entonces, dice tobramicina 400 microgramos, me lo estoy inventando, pero es para poner un ejemplo, dice 400 microgramos por cada puff. Esa es la dosis medida que me dice inhalador. La dosis entregada es lo que realmente se libera al activar el dispositivo, que eso va a depender de qué tal bien uno utilice, si lo cebó, si lo agitó, si no lo agitó,
depende de la maniobra como tal de utilización, y acá vemos los principales, o uno de los problemas iniciales que vemos, y es que pues, si uno no entrena al paciente, pues no va a ser tan efectivo, y que el médico también se debe entrenar en qué tipo de dispositivo está usando. Y la dosis depositada, que es la dosis que alcanza el parénquima, y eso puede ser medido por positrones o por gammagrafías, son bastante interesantes, en donde inhala el antibiótico, toma, o sea, están marcados por un radiotrazador y por gammagrafía, al tiempo 2, 3, 4, al tiempo que uno quiera, pues hace la gammagrafía y uno mira qué tan homogéneo o hasta dónde se distribuyó la molécula en el pulmón. Y esta es los distintos dispositivos que se han teorizado para utilizar los antibióticos inhalados. Tenemos los nebulizadores tipo JET, que es esta imagen que vemos acá a la izquierda. Como podemos ver, es un dispositivo bastante dispendioso, no disponible en todo lado, que requiere una tecnología particular, pero la verdad termina siendo el dispositivo que más dosis, o sea, que más preciso entrega la dosis como tal. Sin embargo, pues no está disponible, por lo que rompe ese paradigma de un dispositivo de fácil utilización, costo efectivo y demás. Un nebulizador ultrasónico, que es este dispositivo que vemos en la imagen, ese lo que utiliza es por radiofrecuencias fracturar el medicamento y luego generar pues, un mecanismo de nebulización de liberación. Como vemos también, pues es un dispositivo dispendioso, caro, que no permite como tal pues una adecuada diseminación a nivel mundial o a nivel global, y que genera también unos cuidados, los circuitos que se debe lavar y demás, por lo que no es tan fácil de utilizar. Y tenemos también la dosis media o el DPI y el MDI, que son los que les mencionaba en la diapositiva anterior, que estos terminan siendo los más fáciles de utilizar, los más disponibles, pero que a nivel de dispensación del medicamento no son los más precisos, o uno no tiene tan garantizado que uno en verdad esté dando las dosis efectivas a nivel pulmonar. Y el tema de farmacocinética y farmacodinamia se torna aún más difícil, porque cuando mirábamos la parte a nivel sistémico, pues uno sabe el volumen de distribución, uno sabe la unión de la proteína, la excreción renal, la excreción hepática, pero acá yo me hice la pregunta, y los artículos hacen la pregunta, es acá yo mido la concentración de fármaco, porque claramente pues yo no puedo llegar al alveolo, yo no puedo saber qué tanto concentración hay a nivel alveolar, y pues, o sea, los estudios me tocaría entrar por broncoscopia, llegar, pero pues lo que yo mido en un alveolo no es lo que uno mide en los 5 millones de alveolos que hay, por lo que medir farmacocinética y farmacodinamia es prácticamente imposible cuando uno piensa a nivel pulmonar. Y los estudios van más allá también. Uno dice, ¿a dónde mido ese medicamento? Lo mido en el esputo, lo mido en una secreción traqueobronquial, lo mido en el espacio intersticial. ¿Cómo mido la concentración de ese medicamento a nivel pulmonar? No se sabe, no hay la manera tampoco. Lo que más nos acerca es los estudios de gammagrafía de positrones, pero eso simplemente me está diciendo dónde se distribuyó, pero no me está diciendo a ciencia cierta cuál es la concentración a esos niveles. Por lo que hablar de farmacocinética y farmacodinamia en antibióticos inhalados es un vacío bastante grande. Lo que uno se podría asemejar o acercar es midiendo, y lo que han hecho los estudios es medir en sangre cuánta concentración hay de medicamento, pero eso simplemente nos estaría diciendo qué tanto se absorbió sistémicamente el medicamento, y no nos hablaría de qué es lo que está pasando a nivel alveolar y pulmonar. Y también que las metas de concentración pues no estarían muy claras, porque uno cuando establece mix a nivel sistémico, a nivel sanguíneo, plasmático, pero uno no está estableciendo cuál es la MIC a nivel intrapulmonar. Lo que se sabe es que pues las MICs o la concentración que yo alcanzaría como tal con un antibiótico inhalado a nivel pulmonar, pues termina siendo incluso 25 veces más que lo que estaríamos entregando o estaríamos
teorizando a nivel sanguíneo, por lo que las metas de concentración también deberían cambiarnos y también deberían disminuir las dosis que estemos utilizando como tal. A nivel de farmacodinámica, los distintos antibióticos inhalados que tenemos a disposición, cuando uno mira la tobramicina, uno se fija de que tan solo el 60% del medicamento llega a nivel alveolar, eso medido por gammagrafía, y dependiendo del dispositivo también va a depender también qué tanto medicamento llega al alveolo. Vemos que en polvos secos solo el 22% o casi el 40% termina llegando al pulmón. Los estudios con nebulizador en jet, más del 50% queda en el inhalador y el 50% queda en vía aérea o en pulmón, por lo que, digamos, hay mucha duda en verdad, yo qué tanto le estoy dando o ese medicamento que está en un dispositivo, qué tanto está llegando, es muy variable y tampoco hay mucha información porque es difícil de medir. La gentamicina, lo que se ha teorizado es que la eliminación renal es del solo el 10 al 11%, eso lo único que nos está diciendo es que se absorbe poco o nada a nivel sistémico, que es bueno porque se concentra en el pulmón y me ahorro problemas o reacciones adversas o efectos deleterios del medicamento. Y la micacina, que curiosamente pues está cogiendo mucho peso en el descubrimiento, en la optimización de medicamentos. Acá lo que están haciendo, tratando de hacer es unir la micacina a un transportador liposomal. Al unirlo a un transportador liposomal disminuye su absorción sistémica y con esta preparación se alcanza a llegar a aproximadamente 60% al alveolo con una mínima concentración plasmática urinaria. La ciprofloxacina es por inhalador de dosis media, tan solo el 17% llega al alveolo, que uno dice, hombre, pues todo se está quedando en vía aérea, en vía respiratoria, en vía aérea superior, por lo que uno dice, ¿qué tan efectivo es ese tratamiento? Y cuando uno mira la colistina, por ejemplo, tenemos estas dos gráficas, que la colistina se concentra muy bien, estos son mediciones, el líquido intersticial como tal, uno ve que alcanza unas mix o alcanza las concentraciones sobre la mix, alcanza a ser bastante alta, o sea, es bastante efectivo en eso, y cuando uno mira la concentración en plasma, en suero, pues es bastante baja. Entonces acá uno se debe preguntar es, yo debo estar completamente seguro que es un proceso infeccioso únicamente reservado al pulmón, sin tanto compromiso sistémico, porque a nivel sistémico no va a hacer absolutamente nada el medicamento y tal vez por eso pues puede conllevar a malos desenlaces, porque que uno tenga una infección únicamente confinada pues al aparato respiratorio pues no termina siendo tan cierto porque termina habiendo afectación sistémica en cierto grado. Y todo esto teórico, pues toca trasladarlo a la parte clínica. Estas son los medicamentos que tenemos aprobados por FDA, principalmente en fibrosis quística, el Astronam, la colistina, la tobramicina en solución o en polvo como tal. Estas son las indicaciones aprobadas para fibrosis quística y como vemos, pues, la mayoría es en pacientes mayores de 6 años que tengan antecedente o que tengan colonización o infección aguda por Pseudomonas aeruginosa. No voy a entrar tanto en fibrosis quística porque es un escenario que sí está bien estudiado, sí tiene buenos resultados, el uso de cualquiera de estas moléculas, sino nos vamos a centrar tal vez en las otras etiologías no fibrosis quística. Cuando uno mira la evidencia de bronquiectasias no fibrosis quística en pacientes que no tienen FQ, pues acá uno debe entender de que el problema acá no es el alveolo, el paciente no tiene neumonía, sino que el paciente tiene una afectación bronquial. Y esos pacientes por lo general se colonizan y se infectan por Pseudomonas, Laurus o Mycobacterias no tuberculosas. Y el objetivo del tratamiento, porque uno nunca va a erradicar, uno nunca va a generar que esas bronquiectasias se vuelvan estériles, es disminuir la carga del inóculo y disminuir la respuesta inflamatoria, que es el círculo vicioso que genera exacerbaciones, más bronquiectasias,
más exacerbaciones y termina conllevando pues, a los desenlaces del paciente. ¿Qué evidencia hay de la tobramicina? 4 estudios han encontrado resultados favorables en disminución de carga de enfermedad, y ahora en adelante van a ver de que toda la evidencia hay en disminución de la carga de enfermedad, disminución del inóculo, disminución en algunos estudios de exacerbaciones, pero cuando uno mira mortalidad, requerimiento de ventilación, requerimiento de UCI, requerimiento de uso de antibióticos sistémicos, en ninguno de los estudios ha demostrado algún efecto benéfico en esos desenlaces. Y en estudios muy pequeños, de casi 20, 30 pacientes, incluso menos, y con un sesgos de selección, sesgos de que no son los mejores estudios, ha encontrado que ha disminuido hospitalizaciones, pero en efectos prácticos, en efectos de desenlace fuertes, no ha encontrado nada. La gentamicina disminuye exacerbaciones sin efectos adversos. Algunos estudios hablan de mejoría en calidad de vida, pero no efectos benéficos en desenlaces fuertes. Ciprofloxacina, estudios contra placebo, disminuyó incluso acá únicamente la carga bacteriana en esputo, tiene mayores tasas de erradicación, pero no disminuyó exacerbaciones, no disminuyó muerte. Y la colistina, en un esquema interesante combinado de tobramicina más colistina, tuvo mayores tasas de erradicación, pero no los demás desenlaces, y son estudios de baja calidad con baja población. Por lo que, en resumen, lo que uno plantearía es que en bronquiectasia no fibrosis quística aún no hay la suficiente evidencia, una evidencia robusta para diseminar su utilización. Ahora, si uno quisiera plantear el paciente, y yo lo que he visto en la práctica diaria, en la Fundación Neumológica o en la cardia infantil, es pacientes que están colonizados por pseudomonas, se hacen esquemas de tratamiento combinado con antibiótico-terapia sistémica, se saca de la exacerbación y de manera crónica o de manera prolongada ambulatoria, uno podría plantear esquemas con tobramicina, que es la que tiene más evidencia robusta a favor, para tratar de disminuir la carga del inóculo y pues, no erradicar porque nunca se va a lograr, pero tratar de disminuir la carga de Pseudomonas, Staphylo o de lo que sea, o de Acinetobacter o de Burkholderia, y tratar de disminuir la carga, y eso puede tener uno que otro resultado benéfico, disminuir exacerbaciones a largo plazo. El Astronam no tuvo buenos desenlaces, incluso tuvo mayores efectos adversos, principalmente broncoespasmo, poca tolerabilidad del paciente, y en resumen, se han probado en todos los estudios, si uno combina todos los estudios, 590 pacientes, se disminuyó la carga de bacteria, hay una probabilidad de 4 veces de erradicación, disminución en la carga del patógeno, pero no en hospitalizaciones, no en desenlaces fuertes, no mejoría en calidad de vida, y obviamente si uno lo compara con un placebo, pues tiene mayor riesgo de broncoespasmo por la misma molécula en el árbol traqueobronquial. ¿Qué nos dice la evidencia? 2 escenarios: paciente con exacerbación aguda con pseudomonas, sin alternativas orales y en pacientes que no requieran IV. Es un paciente que llega con sus bronquiectasias, tiene aumento del esputo, pero no está tan malo para ingresarlo a un hospital para ponerle un tratamiento IV, no tengo moléculas orales. Ese escenario se podría plantear, pero con un grado de recomendación muy bajo. Y como terapia prolongada, que era lo que nos mencionaba, ciclos alternantes de 28 días, sale de su escenario agudo con terapia IV, le doy terapia 28 días, descansa 28 días, le doy terapia 28 días, y eso es más o menos lo que se ha demostrado que tiene algún grado de evidencia, principalmente con tobramicina. Cuando uno habla de traqueobronquitis en pacientes ventilados, hay un ensayo grande, un metaanálisis de casi 7.000 pacientes que tenían principalmente aislamientos por Pseudomonas Acinetobacter, y que encontraron de que los antibióticos inhalados en cualquiera de sus presentaciones, cualquier molécula, no evidenció como prevención, o sea, el paciente se ventiló, entró en ventilación mecánica y tiene mucho riesgo, tiene el antecedente del aislamiento, es un paciente con estructuralidad, uno dice, bueno, tiene algún efecto, dale preventivamente,
para disminuir el riesgo no se encontró, y en aquel paciente que se probó tratar la infección tampoco disminuyó mortalidad, ventilación o estancia en UCI como tal. Entonces, en este escenario de ventilación y traqueobronquitis, no hay nada que nos soporte el uso de antibiótico terapia inhalada. ¿Qué pasa con neumonía adquirida en el hospital o asociada al ventilador? Acá esto es bastante interesante porque una cosa es lo que yo hablaba del uso del dispositivo en paciente normal, sin ventilación, pero cuando uno intuba al paciente, ventila al paciente, pues ahora no solo tengo que jugar con la anatomía del paciente, sino que tengo que jugar con el ventilador, con el circuito, con el tubo orotraqueal. Y lo que se ha visto es que obviamente si yo dispenso el medicamento por el tubo orotraqueal, pues cuánto de ese medicamento va a quedar atrapado en el circuito, cuánto va a quedar atrapado en el tubo y cuánto se va a terminar dispensando en el pulmón. Entonces, lo que se recomienda es, si usted va a utilizar el medicamento y el paciente está ventilado, pues usted debe limpiar la vía aérea, tener el tubo permeable, se debe pues, posicionar el nebulizador, el dispositivo en un dispositivo en Y, en el tubo o digamos en el circuito del ventilador, y acá uno, o sea, cada vez uno lee esto y encuentra cada vez más problemas para ese efecto teórico. Uno dice, listo, lo inhalo y queda en el pulmón, pero uno debe tener en cuenta la humedad del circuito, qué volumen le estoy manejando, qué volumen tiene el paciente, si está ventilado por presión, si está ventilado por volumen, qué volumen tidal le estoy otorgando, y eso termina siendo pues un problema bastante grande a la hora de entregar el medicamento. Estas son las recomendaciones que uno debería tener en cuenta, pero pues a la hora de la verdad cuando uno lo mira, pues es bastante dispendioso y uno dice, esto no es tan práctico en la práctica rutinaria. Cuando uno mira las recomendaciones de las guías IPSA, pues no hay una recomendación a favor, falta estudio, falta robustez para su uso. ¿Qué es lo que uno podría teorizar? Es que el medicamento inhalado disminuye la producción de biofil en el mismo tubo endotraqueal, pero sin duda alguna uno debe sincronizar el ventilador con el inhalador y demás, por lo que, pues, digamos, precipitándome un poco al uso del antibiótico en el ventilador, el paciente ventilado, poco práctico y puede que no sea una herramienta útil a futuro, a menos de que se inventen algo como tal. Y este tema de terapia combinada de endovenoso más inhalado, la mayoría de los estudios son con aminoglucósidos, principalmente tobramicina, pero llamativamente en el grupo control que no se combinó tuvo menor mortalidad de estancia en UCI y 10 de ventilación. Pero en estudios más pequeños, de 10 pacientes, los estudios fueron diferentes. Por lo que nos dice es que esto falta más evidencia, más estudios. Las polimixinas en terapia ayudante con terapia IV, y vemos que todos estos estudios, vemos que son poblaciones pequeñas, de 60, el de mayor N fue uno de 208 pacientes, y lo que encontraron es que genera optimización o genera variables favorables a nivel microbiológico, carga de esputo, carga microbiológica, pero no en resultados clínicos fuertes como tal. Entonces uno queda con la duda, o seguimos con la duda de qué tan efectivo pues termina siendo el uso de estos medicamentos, más allá de que voy a disminuir la carga del patógeno, sí, pero eso no se ha traducido en algún desenlace fuerte clínico. Con seguridad, esto es bastante interesante porque uno diría, bueno, ¿qué tanto estoy presionando la flora a nivel pulmonar? ¿Qué tanto genera resistencia? Y llamativamente, contrario a lo que uno podría pensar, de que pues, no estoy disminuyendo desenlaces fuertes, no estoy erradicando, no hay tanta tasa de resistencia, por lo que en alguna oportunidad hablamos acá en el servicio, es que la concentración para evitar mutantes acá es muy alta, porque claro, yo estoy concentrando todo el medicamento en el pulmón, por lo que no solo estoy superando la MIC, sino que estoy superando la tasa de concentración de mutantes, por lo que la tasa de generación de resistencia es baja.
Lo que sí se ha visto es que cuando uno utiliza medicamentos sistémicos con patógenos pulmonares, como esa concentración es baja, esa penetración de pulmón es baja, tal vez es la terapia sistémica la que me está generando mayor tasa de resistencia más que el inhalado. Y con respecto a esa seguridad, las reacciones adversas más frecuentemente encontradas es el broncoespasmo, 10 al 20% en algunos medicamentos, depende del dispositivo, depende que también lo utilice el paciente y obviamente de la enfermedad de base que tiene el paciente. Pero más allá del broncoespasmo, con muy bajas tasas de falla renal o neurotoxicidad, por lo que la antibiótico terapia inhalada pues termina siendo